Bienvenidos a un recorrido por uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes del mundo, epicentro de la civilización maya. El Parque Nacional Tikal se encuentra ubicado en Guatemala, a 64 kilómetros de la ciudad de Flores, departamento de Petén. Esta es la entrada al Parque Arqueológico de Tikal. Está la fila para la compra de boletos para poder ingresar. Si ustedes contratan un guía oficial del parque, como lo hicimos nosotros, se ahorrarán esta fila. Una vez adentro del parque, les recomiendo esperar un pequeño camión que lo transporta a uno hasta el inicio de la zona arqueológica. Pasa continuamente. Este es el camión en el cual haremos un pequeño recorrido. Aquí comienza como tal nuestro recorrido por la zona arqueológica de Tikal. El Templo del Jaguar, o Templo 1, visto por su parte trasera. No sé si alguna vez ustedes han visto la película de eso. Pues la teoría no es cierta, pero por lo menos van a ver. Visto ahora por una de sus caras laterales. Ahora podemos apreciar el juego de pelota y al fondo la acrópolis central que incluye estructuras residenciales, de gobernantes y administrativas de la época. Al fondo podemos apreciar el Templo 2 o Templo de las Máscaras. Esta es la gran plaza, con el Templo 1 Templo del Jaguar, al frente el Templo 2 o Templo de las Máscaras, al lado norte la Acrópolis Norte y al sur la Acrópolis Central. Cuando vengas a Tikal tienes que estar preparado para subir muchas escaleras y sobre todo, estar en buen estado físico. El imponente Templo del Jaguar, ahora visto de frente. El Parque Nacional Tikal fue creado desde el año de 1955, aunque por muchas décadas fue un lugar de muy difícil acceso debido a la falta de infraestructura. Tiene un área total de 576 kilómetros cuadrados, de los cuales está abierto al público solo una mínima parte, debido a que muchas de sus pirámides no se han logrado desenterrar. Templo de las Máscaras, el cual tiene una subida. Más tarde subiremos allí para apreciar la espectacular vista de la gran plaza desde allí. De la colonia, por ejemplo, si estuvieron en la antigua, se dieron cuenta que tenemos por los cuatro lados construcciones y hacia el centro a veces allá tenemos como una fuente, pero acá no hay que. Esta es la Acrópolis Norte. Tiene diversas estructuras de carácter ceremonial. La gran plaza, ahora vista desde arriba de la Acrópolis Norte. Este lugar no es solo un sitio arqueológico, es una ciudad que llegó a albergar hasta 100.000 habitantes en su máximo esplendor, entre los siglos 3 y 9 después de Cristo, siendo uno de los centros políticos, económicos y militares más poderosos del mundo maya. Son construcciones majestuosas, que aún hoy, varios siglos después continúan en pie, y nos hablan del legado de los mayas. Como les prometí, estamos ahora arriba del Templo 2, o Templo de las Máscaras, para poder apreciar desde aquí la gran plaza y el majestuoso Templo del Jaguar desde otra óptica.
Ahora bajamos por las mismas escaleras para dirigirnos a otros sectores igualmente interesantes de este maravilloso parque arqueológico. Es preciso caminar por hermosos senderos con mucha vegetación. El área de alimentos para tomar un breve descanso en la jornada y seguir nuestro camino. A medida que avanzamos por los senderos, rodeados de enormes árboles como la ceiba, considerada sagrada por los mayas, es fácil imaginar cómo este lugar estuvo lleno de vida. Bajo la espesa vegetación se esconden más de 3000 estructuras, muchas aún sin excavar, lo que convierte a Tikal en un sitio lleno de misterios por descubrir. Los alrededores de estos senderos son hogar de algunas especies de micos, manatíes y jaguares. Pero tranquilos, los jaguares, e incluso los manatíes, se ahuyentan con el ruido de los turistas. Ahora estamos en el Templo 4, conocido también como el Templo de la Serpiente Bicéfala. Y vamos a ascender por unas escaleras dispuestas para tal fin, para poder apreciar desde arriba la majestuosidad de la selva del Petén en contraste con las cúpulas de las pirámides más altas. Es una vista única. Se observan las cúpulas de los templos 1 y 2 que ya visitamos. Es desde esta pirámide que se puede apreciar el amanecer en el Tour del Amanecer, para el cual es necesario comprar un boleto y arrancar la travesía a las 4 de la madrugada con un guía especializado. En un próximo video les mostraré este tour también y el muy espectacular amanecer aquí en Tikal. Es justo en estas escalinatas en donde uno se sienta a contemplarlo. Mide 65 metros de altura y es la estructura más alta de Tikal. Construido hacia el año 740 después de Cristo. Este mismo templo fue escenario de una de las escenas más icónicas de Star Wars. Desde aquí arriba, puedes ver cómo el pasado y el presente se mezclan en un solo paisaje. Estos hoyos pudieron haber sido para el almacenamiento de alimentos o las letrinas. Son dos teorías que se manejan al respecto. Continuamos nuestro camino hacia otro sector del parque, acompañados de nuestro guía. Este es el Templo Talud Tablero. Ahora nos encontramos en otro de los puntos importantes del parque, la Gran Pirámide Mundo Perdido. Apreciémosla bien antes de subir a ella, porque también hay escaleras que permiten el ascenso a esta gran pirámide. Estas son las espectaculares vistas desde la parte de arriba de la pirámide Mundo Perdido. Descendemos ahora de esta majestuosa pirámide para continuar con nuestra aventura. Estamos ahora en el Templo 5. Una de las pirámides más majestuosas del complejo, con una altura de 57 metros y construida entre los años 550 y 650 después de Cristo. Este es el mapa de Tikal en 3D, contiguo a las ventas de artesanías y souvenirs.
Ventas de artesanías elaboradas por artesanos locales. El parqueadero del Parque Arqueológico. Esta es su ubicación en el mapa.